Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Estamos en la franja de Yo Opino y con un tema muy trascendental y en esa tónica de traer grandes profesionales que nos hablen de temas de sumo interés para todas las personas, para todo el público general, para todas las empresas, trabajadores, colaboradores. Tenemos hoy una invitada muy especial, la profesional de psicología, Gloria Nelly Cobos, especialista en seguridad y salud en el trabajo, coach ontológico. Pero bueno, yo no soy el protagonista, la protagonista es Gloria Nelly. Háblanos de tu experiencia. Hola José, bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy psicóloga de profesión, me he desenvuelto más que todo en áreas organizacionales, especialmente en talento humano, en diferentes organizaciones, tanto públicas y privadas, aquí en Bucaramanga y área metropolitana y también en el departamento, realizando entre asesorías e intervenciones desde ahí. Estudiamos la especialización en seguridad y salud en el trabajo y adicionalmente, antes de la especialización, me certifiqué como coach ontológico, que yo lo resumo así: es el trabajo, el abordaje del ser humano, tanto del cuerpo como la emoción y el lenguaje, y he integrado esto para ofrecerlo justo en mi trabajo. Hay un tema el cual yo he venido estudiando, doctora Gloria. Perdóname que le diga doctora, porque pues yo sé que esta es una mujer muy preparada, y es el tema de las habilidades blandas. Sí. Hoy en día las empresas no solamente se fijan en la hoja de vida, en el tema funcional, por así decirlo, de los colaboradores, se están fijando y muy detenidamente en todas esas habilidades emocionales, en todas esas habilidades de competencia, por así decirlo, los que se llaman habilidades blandas o habilidades transversales. Yo quisiera que en esta mañana que vamos a tocar un tema nos hables de qué se trata el neurotalento. Ok, sí, José, mira, efectivamente en las organizaciones se forma o es responsabilidad de talento humano formar integralmente al trabajador. Entonces están las competencias duras que tienen que ver con las certificaciones, con las partes técnicas, con esas competencias técnicas que ellos deben fortalecer o deben crear, desarrollar. Pero también están las competencias blandas y que son fundamentales en todo lo que tiene que ver con el impacto en el desarrollo del talento humano en la organización, y que últimamente este talento humano te va a llevar como organización a cumplir esos propósitos misionales, esos objetivos. Entonces, talento humano es responsable del fortalecimiento de eso. Ahí podemos entender muchas competencias, desde la comunicación, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional. Nosotros hablamos con las empresas y con los trabajadores, y fíjate que nosotros desde pequeños tenemos en el colegio materias como matemáticas, ciencia, religión, inglés o otro idioma, pero nunca desarrollamos o vemos una materia que se llame rabia, tristeza, melancolía, miedo. Sin embargo, yo siempre he dicho que el ser humano, desde el mismo momento en que fue concebido, es un ser emocional, porque todo lo que percibe le genera una emoción. Y yo hablo siempre también de una receta fundamental en el comportamiento del ser humano, y es que ocurre un hecho, una situación, ¿bien? Esa situación genera un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción, y con ese cóctel, con esa receta, está el resultado, la respuesta, el comportamiento del ser humano. Entonces yo me comporto dependiendo de la emoción que me genera el pensamiento y la situación que acabo de vivir. Si vamos a llevar todo esto a las empresas, es allí donde tenemos dificultades en el clima organizacional, en la cultura y, ¿por qué no, en el riesgo psicosocial, cuando yo tengo interacción con otra persona y con la cual tengo dificultades? Bueno, cuando
hablamos de habilidades blandas, ¿quiénes se integran o a quiénes se deben vincular dentro de estas competencias que deben estar ya o que ya hace carrera hoy en día dentro de las empresas como una parte fundamental? O sea, tú lo decías, esas habilidades duras, eso ya hace parte del ser. Eso yo como abogado pues lo manejo en el tema de las funciones o propias del cargo, así se llama. Pero esas habilidades blandas, ¿quiénes tienen que tenerlas? ¿Solo el director? ¿Solo el gerente? ¿Sí? ¿Solo el director comercial? ¿Quiénes deben estar integrados a estas capacitaciones, por así decirlo, en habilidades blandas? Toda la organización, todos los trabajadores de la organización, y dependen de su nivel de responsabilidad o cargo. Para, por ejemplo, equipos directivos o personas que administren el talento humano deben tener el desarrollo de unas competencias diferentes al personal operativo. Todas las competencias se diseñan o se estructuran de acuerdo al perfil y a las funciones que ellos desarrollan. Entonces, desde allí, fíjate que vamos integrando esas habilidades del ser humano y también sus conocimientos, para que se vea reflejado justo en eso, en la interacción, en el cumplimiento de esas metas, esos objetivos, esos indicadores y también esa satisfacción al cliente. Muy bien. Cuando háblanos ese tema de las distinciones, porque sí, es claro que una cosa son las habilidades que debe tener un director, un gerente, otra cosa un colaborador, y háblanos de esas distinciones claves del coaching en las organizaciones, Gloria. Gracias, José. Mira, yo quisiera iniciar hablando en realidad de neurotalento, de dominancia cerebral. Catherine Bessinger es una neuropsicóloga estadounidense que a través de diferentes investigaciones ha generado el concepto de dominancia cerebral y aplica pues un test para que cada persona identifique cuál es el cuadrante de su cerebro que es el que domina y cuál puede ser el que, digamos, tenga en menor proporción para ir cerrando esas brechas, porque los 4 son fundamentales. Entonces, imaginémonos el cerebro, por favor, y dividámoslo en 4. Entonces, hagámosle una cruz. Tenemos 2 porciones derechas, izquierdas y 2 porciones derechas. A las partes de aquí abajo les vamos a llamar basales y a las partes de aquí adelante frontal, ¿cierto? Entonces tenemos derecha, frontal derecho, basal derecho, frontal izquierdo, basal izquierdo. La primera dominancia o la primera porción de cerebro que voy a hablar es el basal izquierdo según la teoría de Bessinger. Ella le llamaba el caballito de Troya, el cerebro ejecutor. Es ese tipo de persona cuyo comportamiento se va más que todo a seguimiento de la norma, del procedimiento, es secuencial, es ordenado, y en ese sentido, si lo vamos a generar un juicio de ese trabajador, es el primero que llega, por ejemplo, a la organización, también el último que se va. Si el informe lo necesitan en los primeros 5 días de cada mes, él desde el 30 ya tiene un informe borrador y lo está revisando. Es la persona que desde la organización logra cumplir bastante bien. Vámonos entonces ahora al siguiente basal, al basal derecho. Este es el empático, el armonizador, la madre tierra, lo llamaba Catherine Bessinger, es el emocional, es aquella persona que logra desde su empatía armonizar con todos los equipos, es el mediador, el conciliador, es el que está pensando, bueno, José cumple tal día, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizar? Hagámosle esto, a él le gusta esto. Conecta mucho desde la emoción con esa persona. Vámonos entonces al siguiente porción de cerebro, que sería el frontal derecho. Son los creativos, los soñadores, los intuitivos. No les gusta el estar haciendo trabajo rutinario, al contrario, ellos pueden tener en su computador 20 ventanas abiertas al mismo tiempo y trabajar poco a poco en cada una de esas, digamos, actividades.
son muy creativos, les gusta la innovación y ahora hagámoslo diferente, son diseñadores, les gusta también trabajar muy desde la soledad, pero integrándolo en un todo, no tanto al detalle como si lo hace el basal izquierdo, esto lo integra en un todo. Los dos derechos trabajan muy bien, ahí podríamos decir que pasándolo a perfiles de cargo podríamos tener equipos comerciales y talento humano. Fíjate que los comerciales tienen mucho que conectar con el cliente desde la emoción, desde el cuerpo, ¿listo? Y desde lo creativo. Y desde acá el izquierdo podríamos tener en el basal izquierdo perfiles como contabilidad, áreas administrativas, como las mismas áreas jurídicas que ustedes se rigen por tiempos y si no logran ese tiempo pues tendrán unas consecuencias, ¿bien? Nos queda la última porción, la cuarta porción de cerebro, que es el frontal izquierdo y este es el rey líder. Es el que logra integrar a los demás cerebros, es el que logra inspirarlo para que entre todos cumplan con ese objetivo, con ese propósito. Es analítico, es resolutivo. A mí me gusta llamarlo como con una analogía. Yo no sé si ustedes han tenido una mascota y cuando le dan un huesito a la mascota, observan que hasta que no termina el huesito, no sale de donde está. Es decir, el rey líder no se desenfoca. El rey líder todo el tiempo está pensando en cómo va a hacer para cumplir esa meta. No se conecta desde lo emocional porque él está en función de la meta. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué problemas debe resolver para lograr llevar a su equipo a la meta que se ha propuesto? Bien, entonces esas 4 porciones de cerebro es lo que Catherine Bessinger llamaba dominancia cerebral y desde allí lo invito a que ustedes reflexionen en sus organizaciones o en sus casas porque esto también aplica para chicos. De hecho, este se utiliza para orientación vocacional. Yo lo he recomendado en empresas incluso para procesos de selección porque muchas veces necesitamos a una persona de diferente perfil, puede que en lo académico, en la competencia dura tenga la certificación, pero en su comportamiento no, y desde ahí esa persona se nos va a frustrar. Es como si colocáramos a un auxiliar contable en servicio al cliente, algo así. ¿Se me va a frustrar? Claro, y no va a tener una buena actitud para darle respuesta y dar la cara justo a la persona que viene con alguna solicitud. Bien, entonces desde allí, si somos estratégicos, si todos logramos desarrollar las cuatro dominancias cerebral y dependiendo de la actividad que yo vaya a realizar, me paro o me enfoco en el cerebro que necesito para potencializar mi hacer. Excelente, y todos tenemos el ejercicio en nuestras casas, en nuestros televidentes, de identificarse con la parte frontal que nos acaba de mostrar Gloria muy efectivamente. Lo que ella decía, si yo no puedo entregarle un cargo donde lo que necesita es estar en contacto con servicio al cliente, cuando él lo que maneja es una parte administrativa. Excelente. Algo muy importante que nos vas a hablar esta mañana para el coach, ¿qué significa la distinción? El observador. Ok, sí. Mira, y ahí ya nos centramos un poco en lo que es coaching ontológico, las distinciones o los conceptos claves. El observador que yo soy tiene que ver con la forma como interpreto lo que está ocurriendo. ¿Tú dónde naciste, José? Yo nací en Filadelfia, Caldas. Exacto, yo nací aquí en Bucaramanga, pero fui criada en Cartagena. Entonces, si nosotros vamos a debatir un tema personal, puede ser que tu punto de vista sea diferente al mío. Y eso no quiere decir que nos odiemos o que tengamos rivalidad. Son puntos de vista diferentes. Es ahí donde el coaching habla del observador. Tu observador está integrado o está compuesto por tu historia de vida, ¿cierto? Lo que tú viviste allá en Filadelfia, las experiencias que te generaron, por ejemplo, con tus familiares, tus padres, todo el contexto donde te criaste, no solo por la forma como utilices el lenguaje ni el acento que tenga, sino por la forma como interpretas la situación. Por ejemplo, para ti, algún concepto de religión o comportamiento humano puede ser que sea diferente para mí,
¿cierto? Sin embargo, no quiere decir que nosotros vayamos a tener una rivalidad desde ahí. Entonces, el observador, para resumir, es la forma como yo interpreto la situación que está ocurriendo, pero eso está conectado con mi experiencia de vida, con toda mi historia. Si soy hombre o si soy mujer, interpreto también diferente, el contexto donde me crié, mi cultura, mi religión, todo. Nos vas a hablar esta mañana del cerebro dual, que me parece importantísimo, pero Gloria, te voy a pedir un favor. Sí. Nos vas a hablar después de una pausa, que nos parece importante este tema que se viene, deben estar muy pendientes porque el tema que se viene es importantísimo y nos vas a hablar de ese tema que yo sé que es muy fuerte y lo cual los televidentes deben estar muy pendientes. Y bueno, después de una pausa regresamos. Gracias. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. A paso fino voy, llegó la ganadera. Misión secreta. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. Alista el poncho, tu mejor ropa, ponte el sombrero, las buenas botas. Todo lo bueno pasa en Senfer, la más bacana es lo que es. A paso fino voy, llegó la ganadera. Prepárate bonita, porque llegó la feria. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. Café Pasión. Nuestro café es 100% orgánico, producido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, cultivado a 1300 metros sobre el nivel del mar. Es cosechado de granos maduros seleccionados, sin la ayuda de sustancias químicas o artificiales, aditivos, pesticidas y herbicidas, y cumple un proceso exigente de calidad y supervisión. Café Pasión. Es rico en minerales, vitaminas y antioxidantes. Ayuda contra la depresión al liberar endorfinas y dopamina. Contiene antioxidantes que combaten los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Café Pasión. Orgánico y natural. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Lo que uno se coma, lo que uno se beba, eso es lo que importa, eso es lo que queda. Lo que uno se coma, lo que uno se beba, eso es lo que importa, eso es lo que queda. La vida es muy corta. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Continuando aquí con Gloria, nuestra psicóloga de esta mañana, y hablándonos de un tema que ya les había adelantado, que se llama el cerebro dual. Coméntanos de qué se trata el cerebro dual. Nos indicas que hay un modo víctima
hay un modo responsable. ¿De qué se trata de eso, Gloria? Ok, vamos entonces con otra distinción del coaching y es justo la forma en que yo elijo interpretar y desde ahí actúo y también tengo los resultados que estoy teniendo, ¿no? Muchas veces nosotros reclamamos y culpamos a las otras personas porque no me gustan los resultados que yo estoy logrando actualmente en mi vida. Y si lo reflexionamos un poco mejor y a detenimiento y a profundidad, en realidad tú eres responsable de esos resultados. Bien, vamos a conversarlo de esta manera. Cuando nosotros estamos parados en un modo de pensamiento y de actuar desde la víctima, nos vamos mucho más hacia la queja, ¿sí? Nos quejamos por todo o todo nos genera una forma de reclamo, no me gusta, una insatisfacción por cualquier cosa que ocurra, por cualquier situación. Entonces, por ejemplo, tenía que venir hoy o me comprometí contigo y acepté la entrevista hoy aquí a Corrillos. Y resulta que amaneció lloviendo y te llamo, no José, es que está lloviendo. Mi compromiso, ¿cuál era? Estar aquí a una hora determinada, en una fecha. José, es que es por culpa de la lluvia. No, ¿quién aceptó venir a la entrevista? Tú no me colocaste un revólver, Gloria. Ahí sí sería una víctima real, ¿cierto? Si tú me colocas un revólver y me dices, Gloria, es que usted tiene que estar en la entrevista. Y si no le ocurre esto y esto y esto. No. Bien, entonces fíjense que todo tiene mucho que ver con relación con la forma como yo pienso y desde allí mi cuerpo, mi emocionalidad generan pues un comportamiento y esos son los resultados que estoy teniendo. Entonces tengo una reacción por todo, tengo una labilidad emocional, puede ser que esté irritada constantemente cuando estoy en modo víctima. Me frustro al sentir que no logro esas cosas que quiero hacer, me angustio, me enojo, peleo con el uno, peleo con el otro. Siempre mis pensamientos van desde la escasez, porque tú me puedes decir, bueno, Gloria, pero coge un taxi, toma un taxi y llega a la oficina y no tienes que entonces tomar bus. No puedo, José, no puedo porque por aquí no pasan taxis o cualquier situación que pueda ser una posible solución a esa crisis, la voy a ver desde la escasez, desde el no se puede, no es permitido. Y evito el riesgo, evito comprometerme y siempre va conectado a la casualidad. Es que no, qué casualidad, José, que hoy mi carro tiene pico y placa, pero cuando 15 días antes acepté la entrevista, yo sabía que hoy tenía pico y placa. Entonces tiene mucho que ver con la forma como yo interpreto, con la forma como tomo las situaciones que estoy viviendo y como no me quiero responder, no me quiero hacer cargo. Ahora, cuando paso a la otra forma de comportamiento, por eso llamamos cerebro dual, es el modo responsable. Desde allí se crea valor. Yo sé que hoy tengo pico y placa, yo sé qué día es el que debo estar en la entrevista porque yo acepté, me comprometí contigo y adicionalmente gestiono, por ejemplo, que una amiga o que un amigo me recoja, me traiga un taxi, independientemente de las circunstancias me hago cargo, soy responsable de ese compromiso que tengo contigo y adicionalmente mis resultados están conectados a eso. No significa que cuando estoy en modo responsable no falle, por ejemplo, o no cometa errores. Lo que sí es positivo cuando estamos en modo responsable es que yo me hago cargo de esos errores y procuro resolver la situación para que en una eventualidad o una posible situación más adelante no se genere la misma crisis que se generó ahorita y genero un aprendizaje adicional. Si lo vamos a ver en cuerpo, Gloria Cobos piensa, a mi juicio, es cuando estamos en modo víctima, tenemos un cuerpo erguido, un cuerpo de queja, un cuerpo de dolor, ¿bien? Cuando estamos en modo responsable, somos resolutivos, somos un poco más libres, incluso en mi expresión, un poco más tranquilos, vemos posibilidades para resolver esa situación, conversamos, exacto.
pedimos apoyo si es necesario, y los resultados tienen mucho que ver justo con toda esa gestión que yo hago. Entonces, mi invitación, señores, si usted acepta la misión del día de hoy, es que reflexione en su día a día usted en cuál de los dos cerebros permanece más tiempo, si en el modo víctima o en el modo responsable, y desde cada uno, ¿qué está logrando? ¿Qué está logrando, por ejemplo, porque hay ganancias secundarias de estar en modo víctima? ¿Y qué está logrando cuando usted se para en modo responsable? ¿Qué resultados? Autoevalúese. Interesante. Y hay algo muy importante que tú nos vas a hablar seguidamente, es el tema de la responsabilidad. Y yo quiero hacer una acotación. Leí el libro Un hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Ajá. Y él nos habla de que las situaciones de la vida no están bajo nuestro, o sea, no las podemos detener o decir esto no me va a pasar. No, cómo reaccionamos a ellas, eso sí está bajo nuestro alcance. Sí. Entonces quisiera que nos hablaras de esos tips del tema de la responsabilidad. ¿Qué está a nuestro alcance? ¿Qué no está a nuestro alcance? Bien, cuando efectivamente, José, me uno a este mensaje, yo no, o sea, de mí no depende lo que ocurre, es decir, la circunstancia o la situación que voy a vivir ahorita. Si salgo a la calle y pasa una persona y me quita mi bolso, mi morral, eso yo no lo provoqué. Lo que sí debo reflexionar es justo la forma como tomo ese hecho, como interiorizo eso que está ocurriendo. Porque efectivamente yo lo primero que hago es evaluar el impacto que tiene para mí. El susto puede ser, pasó una persona y me quitó mi bolso. ¿Qué tengo allí? Tengo cosas de valor como mis documentos, por ejemplo, tarjetas, iniciar de una vez con el respectivo bloqueo, denuncias, bueno, todo eso que debo hacer. Ahora, si de ahí en adelante yo permito que toda relación o toda interrelación que tenga con otro tipo de personas van a estar marcadas por ese hecho, es decir, no necesariamente ese pasado impactante debe repetirse todos los días. Mi invitación es que nosotros revisemos qué es lo que está en el pasado y que debo resolver para hacerme cargo. Yo sé que debo resolver esto que ocurrió con esta persona. Hagámonos cargo es traer esa situación y decir, venga, ¿qué fue lo que me dolió? ¿Qué fue lo que me impactó? Muchas veces el ser humano huye justo de las emociones porque no le gusta sentirlas, pero la única forma es atravesarlas, es atravesar el miedo, es permitir que ese dolor lo sientas, lo vivas, lo elabores. Porque yo siempre he dicho, es como cuando tenemos un dolor de muela y le doy un acetaminofén en vez de ir al especialista para que me revise y me cure. Entonces, te va a adormecer un poco y te va a maquillar el cuadro, pero no te va a solucionar nada. Ese acetaminofén no te va a curar la caries, por ejemplo, que puedes tener. Entonces, hacerme cargo es ya, aunque no me guste ir al odontólogo, que me parezca incómodo, voy a pedir cita para mañana o para esta tarde, y así sea incómodo, voy a ir, porque el alivio que voy a tener después va a ser mucho mejor que durar tomando acetaminofén cada 4 horas. Entonces, ¿cómo podemos manejar esas situaciones entre la gestión del quiebre y los resultados? Ok. Hay algo muy importante que tú decías, bueno, me pasó esta situación y tú sacas esa fuerza, ese ímpetu, bueno, me estoy dejando manejar por esta situación, esto ya no está a mi alcance, voy a mejorar. Explícanos de qué se trata. Sí, por favor. Y antes quisiera comentarles a todas las personas que nos están observando justo de qué sí soy responsable y de qué no soy responsable, como para cerrar el tema de modo víctima, modo responsable. Yo soy responsable de lo que digo, de lo que hago, incluso también de lo que dejo de hacer sabiendo que esto impacta en ti. Si tú me pides un informe y yo sé que tus indicadores o el resultado ante el jefe depende de la información que yo debo enviarte, y si te la envío tarde, el hecho que te la envíe tarde quiere decir que ese regaño que le hacen a José o ese llamado de atención tiene mucho que ver con lo que yo no hice en el debido tiempo y no me comprometí, pero no cumplí, fallé con esa promesa.
Entonces yo soy responsable de mi conducta, de mi esfuerzo, de mi lenguaje, de la forma como uso mi lenguaje, de las palabras que utilizo. Yo también siempre he dicho que el ser humano tiene un arma muy poderosa y es la lengua. Cuando yo conecto la lengua con una emoción como la rabia y me dejo llevar por esa emoción sin validar lo que está ocurriendo, puedo impactar fuertemente en la vida de la otra persona, del otro ser humano. Puedo hacer daño, ¿bien? De eso soy responsable. ¿De qué no soy responsable? De lo que dice el otro, de lo que hace el otro, de lo que ocurre afuera, de las acciones de los demás. Ahora, si vamos a hablar de gestión del quiebre o de la crisis y los resultados, nosotros tenemos que puntualizar muy bien unos aspectos. Y aquí les quiero hablar de lo que otra distinción de coaching, de juicios y afirmaciones. Afirmación es la descripción que yo hago de un elemento, de una persona, de una entidad, de un lugar, ¿sí? Por ejemplo, este es un vaso que tiene agua, que es transparente y es de vidrio. Eso es una afirmación. ¿Tenemos cómo validar esto? ¿Esto cómo se llama? Un vaso. Vaso que tiene agua, es transparente. Bien, eso es una afirmación. Un juicio, y aquí estamos hablando del lenguaje, ¿no? Un juicio es, este es el mejor vaso que existe en Bucaramanga. O incluso el contenido del agua. Puede ser que diga el agua es filtrada, ¿sí? O es agua de la llave. Entonces ahí habría un juicio. Pero dependiendo, porque el juicio sería, esta es la mejor agua que yo he podido tomar en mi vida. Pues, espérame, existe unas, no sé, esta marca de agua que tiene tantas investigaciones, que tiene tanto proceso y que según su marca de calidad o sus procesos de calidad se puede determinar que esta es la mejor. Allí nosotros tendríamos, digamos que el soporte de esta es la mejor agua que tiene Bucaramanga. Cuando hablamos de afirmación, nuevamente es la forma como yo describo una situación, un elemento, una persona. Bien, hoy es jueves 22 de agosto y estamos en Corrillos en una entrevista. ¿Tengo cómo comprobar? Sí, esta es la fecha y estamos aquí en una entrevista. Pero juicio es la apreciación que yo hago de un elemento, de una persona, de una situación o de una entidad, ¿sí? Y ese juicio es muy personal, es mío. Ese juicio va conectado con el observador, es decir, de la forma como yo interpreto, está cargado de la forma como yo pienso, lo que ocurrió en mi vida. Si en mi edad, no sé, en mis 5 años me mordió un perro, posiblemente el juicio que yo tenga de las mascotas es que son peligrosas y que hacen daño, generan dolor. A lo mejor tendré un pez o no tendré ninguna mascota, porque lo que se generó en ese episodio de dolor fue esa creencia, ese juicio. No puedo confiar en una mascota porque me genera dolor. Desde allí es mi comportamiento. Ahora, si pasamos esto a las organizaciones, José, fíjate que cada persona tiene un observador diferente, tiene historias de vida diferentes, y es ahí donde talento humano debe generar estrategias para que todos armonicen y cumplan los objetivos. Cuando hablamos nosotros de gestión de la crisis y los resultados, es que a todas las organizaciones las miden por resultados, las miden por indicadores, todos tenemos indicadores para cumplir. Entonces, lo primero que hay que hacer es justo validar en esa primera etapa de la gestión de la crisis, es qué fue lo que ocurrió. Y es por eso que yo les hablé de juicios y afirmaciones, no irnos tanto por los juicios que te dicen las personas, sino llevarlos a que ellos describan la situación. Por ejemplo, tú como abogado, si no te quedas con unas evidencias concretas, ¿cómo soportas esa demanda? Por ejemplo, es que a mí me parece que el vecino estaba pegándole a la señora. Dame los hechos y yo te daré el derecho. Eso es una frase que nosotros como abogados pues siempre tenemos. Tú dices las evidencias, yo no puedo solamente hacer una
simple, se queda como una simple afirmación sin un sustento, sin un fundamento. Exacto. Cuando tú tienes esas evidencias, entonces, por ejemplo, en una organización, y esto es más que todo para los líderes, ¿sí? Si tienen una crisis entre compañeros de trabajo y quieren conciliar, en ese encuentro, en esa mesa de conciliación, por ejemplo, inviten a que las personas hablen desde la afirmación, es decir, que describan esos hechos, qué fue lo que ocurrió, en qué momento ocurrió, ¿sí? En qué lugar, qué creen que pasó con esa persona, en qué le lastimó, bueno, todo esto, que lo describan muy bien y ahí se van a, ¿cuál era el resultado que necesitábamos tener? Que los indicadores estuvieran mínimo en el 80%. ¿Por qué no los logramos? Porque esta persona no reportó en la plataforma antes del 30 o del último día hábil del mes. ¿Por qué no reportaste esto? Siempre a través del cuestionamiento poderoso, es decir, de preguntas, para que los trabajadores vayan poco a poco encontrando su responsabilidad, su modo de responder. Si yo no lo hice, a mí se me pasó el 30 cargar esa información. Después de allí articulo, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? ¿Cuál era el resultado que estoy teniendo ahorita? Para generar un plan. Podría llamarse un plan de intervención, un plan de mejora. Y ese plan debe contener actividades puntuales con fechas y responsables, porque el líder es responsable de hacerle seguimiento a ese plan. Lo importante es que en estas mesas de gestión de la crisis todos estemos desde una emoción neutral, porque si el uno viene con la rabia, el otro viene también con la rabia, pues aquí lo que se va a hacer es un campo de boxeo, José. Entonces el líder debe ser muy estratégico en generarles a ellos espacios desde el diálogo sin que exista posibilidad de insulto, maltrato verbal, por ejemplo, recriminación. Y llamarlos todos a que venga, cumplamos, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo que no estamos logrando el compromiso? Y entonces, ya para ir cerrando también la charla esta mañana, que nos parece muy interesante, ¿cómo hacemos entonces para gestionar, para cerrar ese conflicto que hay, ese quiebre, gestionar el quiebre? Entonces, lo primero que debe hacer el líder es convocar a las personas que están implicadas en esa crisis, en ese quiebre, en que se sienten desde la neutralidad a tener un espacio de conciliación donde se van a generar unos acuerdos y esos acuerdos van a ser cumplidos, ¿bien? Entonces, primero es que cada uno tenga el espacio de conversar qué fue lo que ocurrió, y ahí es donde usted va a invitar como líder a que hablen desde la afirmación, que describan los hechos, más no que realicen juicios de esos hechos. Bien, una vez se describe, usted tiene un panorama, un concepto global de lo que ocurrió y también de lo que le falta lograr. Bien, y allí debe generar ese plan que estábamos conversando ahorita, donde le digan, ¿qué debemos hacer? Usted, líder, a través de pregunta. Bien, tenemos los indicadores en el 40%, debemos doblarlo porque la meta es el 80% y tenemos 15 días para lograr esos indicadores. ¿Qué se les ocurre cómo podemos lograr subir ese indicador? Podemos hacer esto y esto, y ahí de una vez le van saliendo las actividades, las tareas. Esas tareas hay que colocarle a cada uno un responsable, un doliente, y también una fecha de cumplimiento. Lo más probable, mi querido líder, es que usted deje de hacer seguimiento semanal para hacer microseguimiento cada 2 o 3 días para ir validando justo que se van cumpliendo. Una estrategia clave es utilizar el cuestionamiento poderoso, y es lo que yo les estaba diciendo ahorita. A través de preguntas, ir indagando cómo puede ir avanzando esa persona. Que ese mismo trabajador te vaya dando esas acciones que él puede lograr para mejorar. Yo creo que ha sido un tema excelente, interesante. Nos falta tiempo. Sí. Danos tu número, o dale el número a los televidentes para que ellos te llamen. Sé que muchas empresas, jefes de talento humano que quieren ya escucharte y que vayas a las empresas. Entonces, por favor, dale los datos a las personas que estén interesados en llamarte, Gloria. Muchas gracias. Bueno, mi teléfono es 300-630
0331. Y pues aquí ya también les cuento que próximamente crearé una fundación, porque mi misión de vida es también trabajar para la mujer y se llama Mujer Monarca. Así que próximamente estaremos desde Mujer Monarca también generando actividades de aprendizaje y sanación para las mujeres en general. Bueno, así culmina este tema el día de hoy, Neurotalento, con Gloria Cobos, profesional. Y bueno, estaremos en muy próximas episodios con nuevos temas importantes aquí en este espacio, donde traemos estos temas tan importantes para la comunidad, ya sea desde lo individual, ya sea empresarial y legal. Muchísimas gracias. Buen día. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.